clase voy a pasar lista, ¿sí? Pero necesito que cuando mencione su nombre, enciendan su cámara para conocerlos. Quiero saber quiénes son y quiénes realmente están en la clase, porque luego he constatado que realmente están en, pero en realidad está nada más ahí la presencia de la cámara o de más bien de su dispositivo con el que están trabajando, pero luego resulta que ustedes no están. Entonces, ese es el problema. Entonces, vamos a ver. En esta diapositiva número 45 se está refiriendo precisamente a lo que estamos platicando, al tamaño de las bacterias y la consecuencia de ese tamaño. En esta diapositiva obviamente se está refiriendo a que al comparar bacterias con las mismas características, pero diferentes dimensiones en términos de tamaño, resulta pues que cuanto más grande es la bacteria, esa famosa relación de superficie sobre volumen se hace más pequeño. Y cuanto más pequeño es ese valor, significa que la célula es mucho más y va perdiendo capacidad de competencia contra las células más pequeñitas, porque cuanto más grande sea, más tarda en recuperar nutrientes del medio ambiente, y también eso hace que su velocidad de crecimiento vaya disminuyendo con relación a las más pequeñas. Entonces quiere decir que una bacteria o una célula procariota, cuanto más pequeñita es, mayores ventajas tiene. ¿Por qué? Porque puede obtener más rápidamente los nutrientes que se encuentran en la periferia de donde ella se encuentra. Además, su metabolismo es más rápido, por lo tanto, su velocidad de crecimiento también es más rápido. Entonces, esa es la consecuencia precisamente del tamaño de cada tipo celular de estas células procariotas. Entonces, esta relación que estamos mencionando dice que tiene un impacto muy fuerte en muchos aspectos de la biología. Y uno en los que más impacto tiene es precisamente en su evolución. La pregunta es, bueno, ¿cómo relaciono tamaño de célula contra evolución de esas mismas células? Entonces esto de la refiere a lo siguiente. Para que una célula evolucione, se requiere que haya cambios en algunos aspectos de su composición. Uno de ellos, el más importante, es el DNA. Para que sucedan este tipo de cambios, se requiere o es necesario que la célula se reproduzca varias veces, o sea, que se estén dando generaciones constantemente, para que en esas generaciones, al irse reproduciendo, se den los cambios que pueden ser efecto del medio ambiente, efectos nutricionales, sustancias que se encuentren por ahí. Entonces, cuantas más veces se replica una célula, quiere decir que hay mayor probabilidad que haya cambios dentro de su genoma. Entonces, al haber cambios, la célula va a evolucionar. Obviamente, todos los cambios que se presentan, no todos son positivos. Algunos son cambios negativos que pueden provocar que esas células que cambiaron en forma negativa, las pequeñas mutaciones que tuvieron son negativas, pues esas células se van a segregar, o sea, se van a separar y posiblemente se destruyan. Pero aquellas que tuvieron cambios que le favorecen, esos cambios le favorecen, entonces quiere decir que el cambio, perdón, el cambio va hacia adelante, o sea, la célula está evolucionando. Entonces, ahí está la relación de ese cociente superficie-volumen. Cuanto más pequeña la célula, más rápido se reproduce, más números de generaciones en unidad de tiempo o por unidad de tiempo. Entonces, eso ayuda a que haya mayor probabilidad de cambios dentro de las células. Y todas aquellas células que tienen cambios positivos que le van a favorecer para adaptarse mejor a las condiciones en las que está viviendo,
pues esas células, ¿sí?, son nuevas. A pesar de que provienen de una población normal, ellas ya se modificaron. Y de ahí en adelante, todas esas células que se van a generar de las células que se evolucionaron, van a ser una nueva generación. Y mucho más adelante, cuando haya más cambios, así va a ir sucediendo. Entonces, eso es lo importante, pues así podemos relacionar ese cociente de superficie-volumen. Entonces, cuanto más pequeña la célula, mayor velocidad de crecimiento. ¿Alguna pregunta, muchacho? ¿Alejandro? ¿O te desconectaste? ¿Alejandro? Bueno, no sé qué pasó con él. Entonces, cuanto más pequeña la célula, mayor número de generaciones por unidad de tiempo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, mayor probabilidad de cambios dentro de la célula. Por lo tanto, mayor potencial de que esas células evolucionen con respecto a células más grandes, aunque sean del mismo grupo de procariotas, pero llevan ventaja por esa velocidad de crecimiento. Entonces, aquí lo mencionamos, la velocidad de crecimiento depende de la velocidad de intercambio de nutrientes. Cuanto más alto sea el valor del cociente SB de una célula, mayor será el intercambio de nutrientes por unidad de volumen. Esta es una de las razones por la cual las células pequeñas crecen más rápido que las mayores. Entonces, vean ustedes, con todo esto que hemos revisado, se confirma que las células, cuanto más pequeñas, mayores ventajas tienen en el medio en que se encuentran con respecto a otras células de mayor tamaño. Muchos pensaríamos que, pues, los grandotes le van a dar en la torre a los más pequeñitos, pero resulta que, en este caso, en las condiciones bioquímicas en que todos se encuentran, las más pequeñas tienen muchas más ventajas contra las células que sean un poco mayores. Y eso es dentro del mismo grupo de las procariotas. Ahora, si a las procariotas en general las comparamos contra las eucariotas, siempre van a tener mayores ventajas las procariotas contra las eucariotas. Es más difícil que una célula eucariota se adapte a condiciones cambiantes negativas en su medio ambiente que las células procariotas. Ellas tienen mayores capacidades de adaptación. Entonces, por eso siempre están en ventaja. Por eso siempre van a estar en mayor número, en términos relativos, con respecto a cualquier otro tipo de población, sean otros microorganismos de mayor tamaño u organismos superiores. O sea, ellos siempre están en ventaja. ¿Sí? Bueno, en esta diapositiva solamente se muestran ahí los tamaños relativos comparados y lo que significa esa superficie-volumen cuando los resultados o el valor es alto. Cuando esto es así, ya lo dijimos, el metabolismo activo y versátil. O sea, es muy rápido y puede utilizar diversidad de moléculas para su metabolismo. Otra de las ventajas es alta tasa de replicación, o sea, se reproduce muy rápido y muy activos y competitivos. Entonces, tiene una gran capacidad bioquímica y pueden competir fácilmente y con ventaja contra otras células de mayor tamaño, de los mismos grupos procariotas o de grupos eucariotas. Entonces, aquí está esa superficie-volumen en resumen. Dice, la relación superficie-volumen, cuando es muy alta, entonces esas células, normalmente las esféricas, cuanto menor sea el radio, mayor será la relación, lo que significa que el pequeño tamaño de las bacterias condiciona un mayor contacto directo con el medio ambiente inmediato que las rodea. Entonces, todo esto, ya lo repetimos, ¿sí?, les da todas las ventajas contra células mayores, ¿sí?, cualquiera que sean, del mismo grupo de las procariotas, repito, o bien contra las eucariotas, contra las que tienen muchas mayores ventajas. Entonces, ahora, vamos precisamente con lo de la evolución. Las mutaciones, que son la base de la evolución de cualquier célula,
Las mutaciones son la materia prima de la evolución, ¿sí? O sea, la evolución se fundamenta propiamente en esas mutaciones que van a sufrir, sobre todo en el genoma, ¿sí? En su información genética. Cuanto mayor sea el conjunto de mutaciones, mayores serán las posibilidades evolutivas. ¿Por qué dice cuanto mayor sea el conjunto de mutaciones? Porque generalmente puede ser un solo cambio, un pequeño cambio en el genoma, o pueden ser varios cambios, ¿sí? Los que se den. Y ese cúmulo de cambios va a, ¿sí? La sumatoria de todos los cambios positivos y negativos, porque no todos son positivos para el organismo, pero la sumatoria de todos esos cambios puede ser que sean todas, el final sea positivo. Y precisamente ese es el resultado que permite que las células vayan evolucionando. O sea, son varias mutaciones, repito, no todas son o no todas van a ayudar a la célula. Algunas se opondrán, pero otras le ayudarán mejor. Entonces, esas sumatorias, si fueron positivas, el resultado final, la célula, vamos a decir, pega un brinco en la evolución hacia adelante. Si los resultados son negativos, pues ni modo, la célula está condenada a no poder adaptarse y ser eliminada. Pero así es como se da en la naturaleza, es la selección natural de todas las especies, ¿de acuerdo? Entonces, como las células procariotas son muy pequeñas y además haploides, ese término de haploide ustedes los deben de conocer porque llevaron allá biología en prepa. Entonces ustedes sabrán de qué les estoy hablando. Esa característica haploide les da la capacidad para expresar las mutaciones inmediatamente. ¿A qué se refiere? Que vamos a suponer que de una población, ¿sí? Por la presión ambiental, todas las sustancias que están rodeando esa población, algunas células o muchas células de ahí sufren cambios en su genoma, ¿sí? Entonces, todas esas bacterias células, perdón, que sufrieron cambios en su genoma, ¿sí? Las hacen que tengan nuevas características. Esas nuevas características que adquirieron en esos cambios que sufrieron, en ese pequeño tiempo, la nueva generación, ¿sí? Que va a crecer a partir de esas células modificadas en forma natural, expresan inmediatamente esas nuevas capacidades que adquirieron. O sea, no tenemos que esperar cuando estamos trabajando, sobre todo en este tipo de selección de bacterias que se van modificando por efecto natural, no tenemos que esperar mucho tiempo. Estamos hablando de que la siguiente generación, a las 3, 5 generaciones, si ustedes quieren, estamos hablando, por decir, de 5, de 10 horas posiblemente en términos de tiempo, a comparación de los tiempos que se tienen que esperar, por ejemplo, cuando se están buscando variedades mejoradas de vegetales, son ciclos completos, ¿no? De lo que tarda la planta en crecer, en reproducir, tener la semilla, etc. Aquí no, o sea, hace media hora las células adquirieron esas nuevas propiedades. Y dentro de 2 horas ya tenemos la expresión de los cambios que adquirieron esas células. O sea, muy rápido. Muy, muy rápido podemos determinar si en realidad ha habido cambios o no ha habido cambios. Incluso nosotros podemos someter poblaciones microbianas de cultivos ya que hemos separado de su ambiente natural y las tenemos como cultivos puros, podemos inducirles mediante reacciones químicas, mediante radiaciones, algunos procesos para modificarlo. No sabemos qué va a pasar, pero tenemos las células madre, tenemos las células que les hacemos le aplicamos el efecto químico radiaciones y vemos las siguientes generaciones. Entonces, de las que inducimos modificación, vemos cómo se comportan. Si hay células que adquirieron capacidades nuevas y las comparamos contra la población de los mismos microorganismos, pero que no sometimos a tratamiento, o sea, el testigo. Y vamos a ver cómo en ese lapso de tiempo muy pequeño, si hubo cambios, inmediatamente van a aparecer las células que tienen esos cambios, porque van a hacer reacciones, incluso a lo mejor adquieren características físicas en términos de pigmentación, por ejemplo.
Hay células que en sí tienen capacidades de liberar pigmentos. Y una vez que uno les provoca una modificación, es posible que pierdan esa capacidad de formar pigmentos. Entonces, las células que se originan después del tratamiento pueden ser que ya no tengan coloración y las colonias son blancas. Y vamos a decir que eran naranja. Y las siguientes ya no, son la misma especie, el mismo género, especie y todo, pero ya no tienen pigmento las colonias. Se modificaron. O al revés, las colonias normalmente son blancas y de repente aparecen con ciertos pigmentos. Entonces, inmediatamente encontramos, pues, las células que fueron modificadas. Entonces, las separamos y ya tenemos nuevos organismos del mismo género, especie, pero con características bioquímicas diferentes. Entonces, a eso se refiere esta capacidad que tienen estos microorganismos de que son modificados. Si son modificados o adquieren nuevas características, inmediatamente las heredan a las siguientes generaciones, ¿sí? Y eso en células mayores tarda más tiempo en que se expresen, ¿sí? Entonces, eso significa que pueden evolucionar mucho más rápido que cualquier otro tipo de célula diferente, como son las diploides y las que son de mayor tamaño. Hasta aquí. ¿Preguntas? ¿Se va entendiendo lo que voy explicando? ¿Se va entendiendo lo que voy explicando, jóvenes? Sí, profe. ¿Todos? Órale, el que tenga Sí, duda, profe. pregunte, ya sabe, no hay problema. Salud. Entonces, Bueno, profe, ¿sí? ¿Quién eres? Cristian, Ajá. ¿qué ¿Qué pasó? bueno, yo tenía duda en lo del radio. Va a ser como si tuviéramos una concentración de soluto, bueno, lo podríamos interpretar así, cuando No, dice que las procariotas, o cómo. no, nada de absolutos. Es tamaño celular, ¿sí? No confundas. El tamaño celular. Aquí están poniendo un ejemplo de los más sencillos, que son las, ¿de acuerdo? La única dimensión que debes de tomar para poder sacar sus dimensiones en términos de superficie o volumen es el radio. Es todo. Pero vamos a hacer, es un modelo para explicar el tamaño, ¿sí? En términos generales, olvídate de la esfera, olvídate de la forma. Pero el tamaño, que eso es lo importante, el tamaño precisamente es el que define qué tan rápido o qué tan lento se va a reproducir una célula. O sea, esta ecuacioncita se aplicó para una célula esférica. Si puedes sacar las mismas dimensiones de aplicar una fórmula para una célula cilíndrica, funciona igual. ¿Qué es lo que te va a dar? Una relación que te dice qué tan rápido o qué tan lento va a adquirir nutrientes del medio ambiente, y eso se va a traducir en velocidad de crecimiento. Entonces, todas las células, cuanto más pequeñas sean, no importa qué forma tengan, cuanto más pequeñas sean, mayor velocidad de crecimiento tienen, por lo que ya se dijo, adquieren más rápido nutrientes del medio ambiente y también más rápido los metabolizan. Y el objetivo primordial del metabolismo es replicación, o sea, que se generen nuevas células. Entonces, todas esas ventajas, tamaño, velocidad de metabolismo, se traduce en un crecimiento más rápido. Ese es, en términos generales, el resultado del tamaño de la célula. Obviamente, si comparas cocos contra bacilos, los bacilos son más grandes, los cocos son más pequeños. ¿Quién se reproduce más rápido? Los cocos, ¿sí? Y entre los mismos cocos, el que sea más pequeño contra uno más grandecito, ¿quién se reproduce más rápido? El más pequeño. Ese es precisamente lo que se está tratando de explicar. El tamaño es fundamental para que el organismo se reproduzca más rápidamente. Eso precisamente es la gran ventaja de las células procariotas, su tamaño contra cualquier otro grupo microbiano. ¿Entendido? No me hables nada de solutos, no se está hablando de concentraciones de solutos, se está hablando de tamaño del individuo, de la célula. ¿De acuerdo? ¿Entendiste, Cristian? Ok, profe, gracias. Órale, Sí, pues. gracias. Ándale.
¿Alguien más? Entonces, estas diferencias importantes entre las células procariotas y eucariotas apoyan la observación de que los procariotas se adaptan más rápido a cambios en las condiciones ambientales, ¿sí? Es lo que les mencionaba hace rato. Si ustedes ponen bajo las mismas condiciones ambientales un grupo de células procariotas contra un grupo de células eucariotas, las eucariotas van a tardar mucho en adaptarse si es que lo hacen, ¿sí? Y obviamente cuanto más tarden en adaptarse, más pérdidas entre células van a sufrir. En cambio, las procariotas, con sus capacidades que tienen, más rápido se adaptan a esas condiciones, aunque sean nuevas para ambas, ¿sí? Entonces, esa es la gran ventaja de las procariotas. Su capacidad de adaptación es muy alta con relación a las eucariotas. Las eucariotas, por su misma evolución que ya tienen, que es muy compleja, contiene muchos organelos, membranas, etcétera, tardan más tiempo en la adaptación y a veces ese tiempo que tardan en adaptarse les hace perder capacidad para adquirir nutrientes, por ejemplo, o perder rápidamente humedad. Entonces, eso las daña. Eso no sucede con las procariotas, ¿sí? Se perderán algunos cuantos individuos de la población, pero rápidamente se reponen por la capacidad que tienen de tomar nutrientes y reproducirse, ¿sí? Entonces, esa es una gran ventaja contra las eucariotas. Entonces, por lo tanto, si se pueden adaptar más fácilmente y más rápido a un nuevo ambiente, pues entonces pueden explotar más fácilmente las posibilidades de nuevo hábitat que las eucariotas. Les decía, ustedes pueden tener en un medio ambiente en el cual están creciendo poblaciones microbianas, sacarlas de ahí y ponerlas, si quieren comprobarlo, en un ambiente diferente que sea, teóricamente sea negativo para esa población de procariotas. Y lo ponen en otro medio. Ahí la dejan y van a ver cómo en un determinado tiempo la población está incrementando. Quiere decir, se adaptó. Y el experimento lo aplican con células eucariotas y van a ver cómo en el tiempo se están tardando y cada vez recuperan menos células hasta que en un tiempo mucho más largo comienza lentamente a incrementar su población, pero para cuando esto sucede, la población de las células procariotas ya los rebasó con mucho en términos de cantidad o de masa celular. Esa es la gran ventaja. Eso es precisamente la traducción del tamaño de las células procariotas. Esa es la traducción real, velocidad de crecimiento. ¿Sí? Por eso siempre estarán presentes en cualquier hábitat del planeta, ¿sí? Incluso en nosotros y dentro de nosotros. Bueno, entonces una vez que hemos visto todas estas características en términos de la estructura de las procariotas y la estructura de las células eucariotas, las ventajas y desventajas, etcétera, entonces ahora vamos a entrar a lo que es la estructura celular. ¿Cómo están compuestas, cómo están estructuradas estas células? Empezamos con las procariotas, ¿sí? Entonces, en la estructura celular, vamos a ver primero uno de los organelos o una estructura que es fundamental para cualquier célula, para cualquiera. Estamos hablando de las procariotas, pero cualquier célula requiere su membrana citoplasmática. Y en las procariotas es mucho más importante. Aquí vamos a ver por qué. En primer lugar, sabemos que es una estructura fina que rodea la célula. Eso es casi por definición. También decimos que es la barrera que separa el interior, o sea, todo lo que es el citoplasma, del exterior, que es todo su medio ambiente que le rodea. Es obvio que si esta estructura se rompe, todo el contenido del citoplasma se va a derramar al medio ambiente y por lo tanto la célula se va a morir. Eso es obvio. Bueno, pero también es una barrera altamente selectiva de sustancias químicas. La célula, como todos los organismos vivos, requerimos nutrientes para poder llevar a cabo todas nuestras actividades, cualquiera que éstas sean. Entonces los organismos
Cualquier organismo, incluyéndonos, todo lo tomamos del medio ambiente. En nuestro medio ambiente que nos rodea están todos los alimentos, todos los nutrientes que requerimos, ¿de acuerdo? Entonces, para las células, en este caso que estamos hablando de las procariotas, también todo está alrededor de las células, o de la población, si lo queremos ver en forma más global. ¿Cómo va a adquirir esos materiales que están en el exterior? Y que incluso a veces esos materiales que están en el exterior intentan penetrar a la célula. Sin embargo, eso no es posible, ¿sí? Por eso se dice que es una barrera altamente selectiva de sustancias químicas. Entonces, ¿y eso en qué se traduce? En que puede, ¿sí? O tiene la capacidad para concentrar metabolitos, o sea, tomar metabolitos de su medio ambiente y llevarlos al interior de la célula para que sean utilizados o sean almacenados, según sean las necesidades de la célula. Muchas veces la célula, cuando el ambiente saturado toma los que requiere, los transforma, todos los desechos los va a mandar al exterior. Entonces, ahí es donde funciona la barrera altamente selectiva. Del medio ambiente va a tomar lo que requiere, solamente. No cualquier molécula va a entrar a la célula, sino solamente va a ir tomando aquellas moléculas, aquellos nutrientes que le son necesarios y los va a pasar al interior. Una vez que está llevando a cabo su metabolismo, se producen desechos. Algunos materiales podrán quedarse ahí dentro, aún siendo desechos, pero otros no porque son tóxicos. Entonces, esa barrera selectiva trabaja en modo inverso para lo que está dentro y no sirve, echarlo fuera. ¿Sí? Las funciones de cualquier organismo vivo. Entonces, esa es otra función muy importante de la membrana, ser una barrera selectiva de sustancias del exterior o del interior para ser movilizadas según sea necesario. Entonces, ahora, ¿cómo está estructurada la membrana? Su estructura base es una bicapa fosfolipídica. Eso ustedes lo tuvieron que haber visto en la preparatoria en biología. Los fosfolípidos contienen componentes hidrofóbicos, o sea, un fosfolípido está estructurado por dos compuestos. El grupo fosfato, ¿sí?, que es una molécula polar, y la cabeza del ácido graso, que es una cadena hidrocarbonada no polar, que también se traduce que son hidrofóbicos, o sea, que no pueden hacer contacto con el agua porque son insolubles, ¿sí? Y la cabeza polar es soluble o es hidrofílica. Ahora, estos compuestos pueden presentar múltiples formas químicas. ¿A qué se refiere? La estructura base de un fosfolípido es el glicerol y a él se va a unir el ácido graso. Pues no sé si ustedes recuerden en biomoléculas, hay diversos tipos de ácidos grasos. Entonces, el glicerol tiene 3 puntos de unión. Se pueden unir a él 3 ácidos grasos iguales, ¿sí? Es un tipo de estructura. Se pueden unir dos ácidos grasos iguales y uno diferente, ¿sí? Estructura diferente. Se puede solamente 2 ácidos grasos y quedar un grupo no unido. Es otra estructura diferente. Se pueden unir 3 ácidos grasos diferentes entre sí. Es otro tipo de estructura, ¿sí? Solamente hablando de ácidos grasos. Pero esos ácidos grasos además pueden ser monoinsaturados, disaturados, diinsaturados, etc., o poliinsaturados. Entonces, todas esas mezclas de ácidos grasos que se pueden unir al glicerol nos van a dar cada uno de ellos diferente tipo de estructura. Y obviamente ese diferente tipo de estructura es lo que va a ser diferente a cada célula, ¿sí?, en base a su membrana citoplasmática. Entonces, eso es lo que dice aquí. Pueden presentar múltiples formas químicas debido a la variación de los grupos unidos al esqueleto del glicerol. O sea, lo que se une son ácidos grasos. Y hay de diferentes tamaños, ¿sí? Hay de diferente saturación, etc. Entonces, todo eso hace que cada vez que se va uniendo
un ácido graso en el esqueleto vaya formando diversas estructuras, siendo todos fosfolípidos, obviamente, pero diferente tipo de fosfolípidos. Entonces, al estar los fosfolípidos en un medio acuoso, se va a formar una bicapa de forma natural. O sea, está el agua, ustedes dejan caer el fosfolípido e inmediatamente se forma una bicapa. ¿Por qué? Porque todas las estructuras que tienen capacidad para interaccionar con el agua se ponen en contacto con ella. Pero todas las colitas hidrocarbonadas que son hidrofóbicas, o sea que no se pueden mezclar con el agua, se tienen que proteger, entonces se cierran y se forma una bicapa. En medio quedan todas las colitas hidrocarbonadas y en todo el exterior quedan las cabezas que van a interaccionar con el agua, que lo pueden hacer porque son estructuras polares, ¿sí? Entonces, la forma interna, donde están todas las colitas hidrocarbonadas, es lo que se conoce como un ambiente hidrofóbico. Ahí el agua no va a penetrar. Y todas las porciones hidrofílicas expuestas a la fase acuosa del medio ambiente del citoplasma. Entonces, esa bicapa, precisamente en una célula, una parte de la membrana es la que ve al exterior, la que está en contacto con el medio ambiente, que son todas las cabezas polares de los fosfolípidos, ¿sí? Que por sí tienen cargas positivas, tienen cargas negativas, perdón. Y la otra parte también que puede interaccionar con el agua es la que está dentro de la célula que está en contacto con el contenido del citoplasma. Entonces, una parte de la membrana ve hacia afuera y la otra parte de la membrana ve hacia adentro. Y entonces la parte media es la que está constituida por todas las colas hidrocarbonadas de los ácidos grasos. Entonces, aquí en el esquema se observa esto, ¿sí? Vean ustedes, toda la capa de esferitas de color gris con blanco y azulitas, algunas de ellas, es bicapa perteneciente a las cabezas polares que están en contacto con el citoplasma. Pueden ver que ahí hay algunas moléculas de colesterol, fosfolípidos, etcétera, etcétera. Y luego en la parte interna, que está representada por las esferas azules y rojas, esta es la parte que está viendo o que está en contacto con el medio ambiente, en el cual también hay agua. Y entonces, todas las colas hidrocarbonadas que no pueden contactar con el agua porque son insolubles, son esas estructuras así alargaditas de color azul-verde. Esa es toda la estructura que corresponde a los hidrocarburos que forman a los ácidos grasos. Entonces, esa es la famosa bicapa lipídica. Además, ven ustedes esas estructuras grandes de color beige, color naranja. Esos son proteínas o partes de proteínas que están ahí en la membrana porque tienen muchas funciones que llevar a cabo, ¿sí? Pero la estructura base, si ustedes se fijan, es esa bicapa lipídica. Esa es la estructura base de una membrana. Además, también se encuentran proteínas que están embebidas, lo que les mencionaba a ustedes, que están embebidas dentro de la bicapa. Esta estructura completa, o sea, la bicapa fosfolipídica, las proteínas que están dentro de la estructura de la membrana, toda esta estructura se estabiliza mediante puentes de hidrógeno. Ustedes saben cómo se forman los puentes de hidrógeno, que están en función precisamente de moléculas de agua o componentes del agua o moléculas que contienen hidrógenos que se polarizan. Entonces, al estar polarizados pueden formar puentes de hidrógeno. Y también las interacciones hidrofóbicas en las que se unen todas aquellas moléculas que no pueden contactar el agua, se unen entre sí porque son similares. Bien, aparte, también hay participación de iones, por ejemplo, el magnesio y el calcio. Estos dos tipos de iones se caracterizan por darle resistencia, rigidez, ¿sí?, a las estructuras en las cuales ellas participan. Entonces, este magnesio y calcio participan en la estabilización de la estructura, formando enlaces iónicos con las cargas negativas de los fosfolípidos. Acuérdense, las cabezas polares del fosfolípido están hacia el exterior y tienen carga negativa. Entonces, ahí es donde hacen uniones iónicas tanto el magnesio y el calcio, y eso hace que la estructura se estabilice mejor y tenga mayor resistencia. Entonces, si nosotros observamos los esquemas que nos presentan
de la membrana, podríamos pensar que son estructuras rígidas, ¿sí? No tienen movimiento, pero eso no es real. La realidad es que la membrana citoplasmática debe ser fluida, debe ser dinámica, debe tener capacidad de movilizar sus componentes, por lo menos con vibraciones que van a dar un resultado que es muy importante para que esta membrana realmente sea funcional. Cuando una membrana en términos reales se pone rígida, no tiene actividad, entonces esa membrana deja de ser funcional. ¿Sí? Debe tener, ¿sí?, mucha actividad para que se lleven a cabo muchos procesos que es responsable de realizar. Entonces, cuando una membrana pierde, ¿sí?, pierde capacidad de movilizarse, de ser fluida, se vuelve rígida, ya no es funcional. Y entonces la célula tiene problemas para llevar a cabo sus procesos. Bueno, muy bien, ya vimos cuál es la estructura, cómo está compuesta la membrana, cómo se estabiliza, etc. Ahora, ¿cuáles son las funciones de la membrana citoplasmática? Ya habíamos dicho, funciona como una barrera de permeabilidad, evitando la pérdida pasiva de componentes del citoplasma, así como la entrada indiscriminada de sustancias. Entonces, el medio que rodea a la célula, en este caso a la célula procariota, la rodea una gran cantidad de diversos tipos de sustancias, así como el agua, porque vamos a decir que en términos generales, la mayor parte de sustancias están solubilizadas en el agua. Algunas otras están suspendidas porque son insolubles, pero se pueden suspender en ella. Entonces, toda esa gran cantidad de diversas sustancias que están rodeándola, si la membrana no tuviera esa capacidad de tener una permeabilidad selectiva, entonces cualquier molécula entraría a la célula y cualquier sustancia del interior se iría al exterior. Entonces, eso no sucede. ¿Pero por qué no? Porque la membrana impide ese tipo de actividad. Entonces, la membrana se encarga de estar regulando entrada y salida de materiales hacia el interior y de salidas del interior al exterior de esa célula. Además, también es el lugar donde se asientan muchas proteínas, lo que les mencioné a ustedes. En la estructura se observa que muchas veces son enzimas que catalizan reacciones bioenergéticas. ¿Qué significa esto? Muchas de esas proteínas tienen actividad enzimática y llevan a cabo secuencias de reacciones o reacciones particulares, sobre todo si dice que son bioenergéticas, que ayudan a degradar los sustratos para liberar la energía que va a ser acumulada o va a ser utilizada para llevar a cabo trabajo. El trabajo puede ser ensamble de otras moléculas nuevas para la célula, o bien energía para cualquier otra actividad que se tenga que realizar por parte de la célula, o bien están implicadas en el transporte de sustancias. Muchas de estas proteínas son transportadoras, ¿sí? Van a ser de alguna forma, van a tomar a las sustancias que están en el exterior, que son requeridas al citoplasma para su metabolismo propio de la célula, y esas proteínas van a funcionar como transportadores. Tienen diversos mecanismos para transportar materiales. En ellos, precisamente, participan muchas proteínas que están en la membrana. Vean ustedes, aquí un esquema donde se muestra así muy esquemáticamente las diversas formas de que se transportan las sustancias del exterior al interior y viceversa. Ahí vemos, por ejemplo, se ve la difusión simple, la difusión por canal, la difusión facilitada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos son mecanismos de transporte. Y en todas ellas, por lo menos las tres que se ven en estructuras medias azulosas, esas estructuras son las proteínas que son las que llevan a cabo los procesos de transporte. Y en algunas de ellas ustedes ven que aparece un ATP con una flechita hacia la proteína. Significa
que ahí va a haber un gasto mayor de energía para llevar a cabo el transporte de los materiales, en este caso del interior hacia el exterior de la célula. Pero ahí se muestra pues cómo las proteínas son las responsables principalmente de los transportes que se van a hacer de sustancias, tanto del exterior para el interior celular como del citoplasma hacia afuera de la célula. Aquí está otro esquema que nos está mostrando precisamente lo mismo, y ahí se centra en cómo las proteínas pueden funcionar para transportar materiales de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, incluyendo el oxígeno. Entonces, la membrana puede estar en una forma energéticamente cargada, en la que existe una separación de los protones y de los iones hidroxilo, o sea, los componentes del agua, a través de su superficie. Esta separación de carga es una forma de energía similar a la energía potencial presente en una batería. Nos está diciendo aquí que la membrana celular, la membrana citoplasmática, tiene funciones como si fuera una batería. ¿Por qué? Porque al separar los componentes del agua en sus dos iones, los protones que generalmente se van hacia afuera de la célula y en el interior queda el hidroxilo, entonces se forma una separación de cargas. Así es como funcionan precisamente las baterías de los autos. Tienen una serie de celdas en las cuales, ¿sí?, en esas celdas hay una transferencia o una separación de iones, y esa separación de iones positivos y negativos forma la corriente eléctrica que va a servir para arrancar el auto, ¿sí? Lo mismo aquí, en la membrana se forma esa separación de iones, en términos reales, de cargas positivas y negativas. Entonces, este estado energizado de la membrana se conoce como fuerza motriz de protones, precisamente porque al salir los protones de la membrana, ¿sí?, pasar a través de ella y quedar en el medio ambiente circundante, ¿sí?, se forma esa separación, fuerza motriz de protones. Esta fuerza motriz de protones es responsable del mantenimiento de muchas funciones celulares que requieren energía, como algunas formas de transporte, movilidad y biosíntesis de ATP. Entonces, la fuerza motriz de protones, que es la energía propia de la membrana, ¿sí?, la membrana se encarga de llevar a cabo este fenómeno que le produce energía. ¿Por qué? Porque ella requiere mucha energía, estar gastando mucha energía para llevar a cabo muchos de las actividades que le corresponden realizar. Ahí mencionamos, por ejemplo, transporte de materiales, ¿sí?, movilidad de las células, el movimiento de los flagelos, de los hilos o de los organelos de los cuales se lleve a cabo el movimiento. Y también a veces sirve para sintetizar nuevas moléculas de ATP. Ya sabemos que el ATP es una molécula energética, pero requiere formarse. Y a veces para enlazar el ADP más el grupo fosfato se requiere energía. Entonces, energía como que hace es unir el grupo fosfato con el ADP y se forma el molécula cargada energéticamente. Entonces, por eso es que la membrana requiere mantenerse siempre cargada de energía, porque realiza muchas actividades en las que va a invertirla. Aquí se presenta un esquema muy somero de lo que es lo que estamos mencionando, no como afuera se van a ir una cantidad de protones y dentro van a quedar una cantidad de grupos oxidrilo. Bueno, ahora, funciona como una barrera de permeabilidad. ¿A eso a qué se refiere? El citoplasma celular contiene una solución en fase acuosa, ¿sí?, una solución en fase acuosa de sales, azúcares, aminoácidos, nucleótidos, vitaminas, coenzimas, y hay diversidad de materiales que son solubles en el agua precisamente. Entonces, vean ustedes cómo dentro hay una gran cantidad de sustancias químicas solubilizadas en todo el agua que contiene el. Ya mencionamos que la parte media, vamos a decir la parte interna de la membrana, lo que está dentro de las dos extremos, lo que es
cabezas polares que están fuera y las que están dentro, en ese medio se encuentran toda la fase hidrofóbica, ¿sí? Entonces, ese carácter hidrofóbico de la parte interna de la membrana, ¿sí?, le permite funcionar como una barrera estricta. O sea, esa cantidad de sustancias hidrofóbicas que no pueden mezclarse con el agua le da esa característica de tener una permeabilidad, ¿sí? Evitar que entren o salgan moléculas nada más así. Entonces, algunas moléculas pequeñas hidrofóbicas pueden pasar a través de la membrana por fusión. O sea, moléculas que requiere la célula en su interior para utilizarlas, por esa carácter hidrofóbico pueden ser pequeños ácidos grasos, por ejemplo, o moléculas con carácter no polar completa. Entonces, quiere decir que tienen características similares a las colas hidrocarbonadas de los ácidos grasos que contienen en la membrana. Entonces, pueden pasar tranquilamente. Como no tienen carga, entonces no pueden interaccionar con los grupos fosfato, no les van a hacer ningún impedimento de paso. Y como son similares a la parte hidrofóbica de la membrana, entonces por ahí se disuelven y pasan a través de la membrana, pero solamente esas pequeñas moléculas que tienen carácter hidrofóbico. O sea, una de las características es que no tienen carga. Están completamente libres de cargas eléctricas, ¿sí? Entonces, las moléculas polares y las moléculas con carga, esas ya no pueden pasar tan fácilmente a través de la membrana por esa condición hidrofóbica de la parte media. Entonces, no pueden pasar así nada más por difusión, sino que van a tener que utilizar, o la célula va a tener que utilizar un mecanismo para transportar a estas moléculas que les son necesarias para su metabolismo, pero que no pueden difundirse por sí solas. Entonces, es ahí donde utiliza los mecanismos de transporte. ¿Y todo por qué? Por esa parte hidrofóbica que contiene en su interna la membrana. Entonces, eso la hace ser muy selectiva para las moléculas que intentan o que requiere pasar a través de la membrana. Entonces, una molécula que atraviesa libremente la membrana es el agua. Es de las pocas moléculas que es muy pequeña, tiene cierta polaridad, pero no cargas reales. Entonces, como puede interaccionar, porque tiene los dos grupos, las dos regiones de carga, puede interaccionar con los fosfolípidos. Entonces puede pasar a través, ¿sí? Y luego, como no tiene cargas reales, entonces es similar a la región fosfolipídica, o sea, solamente lipídica o grasa de la parte interna de la membrana. Entonces, pasa a través de ella sin ningún problema. Pero además, ¿sí?, el transporte del agua a través de la membrana es acelerado, o sea, pasa más rápido, mediante proteínas de transporte denominadas acuaporinas. ¿Y eso qué significa? Acuaporina, pues significa que son proteínas que hacen o provocan canales para que el agua pase a través de ellas. O sea, forman canales transmembranales que permiten de modo específico la entrada y salida del agua, porque dentro, en el citoplasma se requiere agua, pero a veces hay agua en demasía y hay que eliminarla. O también sirve de vía para sacar algunas moléculas que no son necesarias ya dentro de la célula. Entonces, aquí está el ejemplo clásico de una acuaporina, cómo funciona. Entonces, ven ustedes, esa proteína, la parte gris es lo que es la proteína y la parte que está enrollada es parte de su estructura. Entonces, esa proteína es lo que forma un pequeño canal, ustedes lo pueden observar, a través de las cuales están pasando las moléculas de agua. Entonces, no hay interacción propiamente y eso permite que pase a través de la membrana, ¿sí?, y no hay ningún problema. Pasa al interior o es eliminada hacia el exterior según sea necesario. Muy bien. Entonces, ya vimos cómo es una barrera de permeabilidad selectiva para este tipo de moléculas.
Entonces, como hay que transportar o hay que pasar sustancias del exterior al interior y también del interior hacia el exterior, se necesita que existan sistemas de transporte para que se movilicen ese tipo de moléculas. Entonces vamos a ver. El transporte de nutrientes es un proceso esencial en la vida de la célula, cualquiera que sea. En los procariotas existen diferentes mecanismos de transporte, cada uno de ellos con características propias. Hasta aquí, preguntas jóvenes. ¿Vamos bien? ¿Vamos entendiendo de qué se trata todo esto? Sí, Bueno, profesor. órale. Si Tengo una tienen una duda. pregunta, adelante. A ver, ¿alguien? Yo sí, Mueva la mano. profe. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Sí me escucha? ¿Sí? Bueno, ¿es ¿Sí? posible que una célula se llene demasiado de agua ¿Perdón? o se quede muy seca? No, la célula con sus mecanismos de transporte mantiene la presión osmótica normal que ella requiere. Cuando tiene exceso de agua, la expulsa. Tiene mecanismos para expulsar exceso de agua para evitar que tenga problemas de osmosis. Cuando requiere agua, la va a tomar del medio ambiente y la va a llevar a su citoplasma. Entonces, tiene un sistema de regulación interna que mantiene la presión osmótica como ella la requiere. Cuando las condiciones del ambiente la comienzan a presionar que haya exceso de agua, entonces ella tiene sus sistemas para evitar que entre el agua. Cuando el ambiente externo, por ejemplo, es muy salino, que contiene demasiados solutos, entonces la célula se deshidrataría, pero no pasa eso. ¿Por qué? Porque sus sistemas internos no permiten que esa agua salga. Aunque el agua es atraída por los solutos externos, pero los mecanismos internos de la célula no permiten que salga de agua o se resisten a que salga demasiada agua. Es posible que vaya saliendo, pero no a la velocidad que le pudiera causar daño a la célula, sino que va regulando la salida para que se mantenga una presión osmótica interna adecuada. Entonces, la célula tiene sus mecanismos propios para regular. Obviamente, cuando la condición ambiente es extrema, pues entonces la célula, si ya no puede resistir esa presión externa, entonces es dañada. Pero en tanto pueda mantener su regulación interna, de entrada o salida del agua, no va a tener problemas, pero son mecanismos propios de la célula. Uno puede inducir, por ejemplo, cuando queremos proteger un alimento de que se nos vaya a alterar, hay muchos métodos de conservación. Uno de ellos, por ejemplo, es la deshidratación. Deshidratamos al alimento y eso hace que al no haber agua disponible en la superficie del alimento, los organismos que están ahí no pueden adquirir agua y por lo tanto no se activan. Ahí se quedan, pero no activan. O bien, las carnes muchas veces las salamos, ¿verdad? La carne fresca, le ponemos sal y ahí están las cargas microbianas. Entonces, como hay un exceso de sal, demasiada sal, entonces terminan por deshidratar el producto, pero también pueden llevar a cabo la deshidratación de las células microbianas. Pero ellas son condiciones extremas. En tanto la célula pueda hacerlo, regula su presión interna de entrada y salida de agua. Si las condiciones rebasan esa capacidad, entonces la célula la podemos deshidratar, ¿sí? Se puede deshidratar y tal vez pueda morir si se rompe la deshidratación extrema, puede llevar a que se reviente la membrana, se rompa la membrana y entonces la célula dañada entonces iba a morir. Pero si solamente se hidrata, ahí se va a quedar y después se volverá a reactivar. Pero repito, la célula mantiene su presión interna en términos normales con sus mecanismos propios. Cuando son rebasados los mecanismos es cuando la célula tiene cambios que pueden ser dañinos al término de poderla reventar y ya no permitir que se regenere, que se muera. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, profesor, gracias. Sí, queda Ándele. claro. Órale. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Nadie más? Bueno. Entonces, en procariotas
se presentan al menos 3 sistemas de transporte. Lo que se conoce como transporte simple, que se vio en el esquema de los sistemas de transporte, la translocación de grupo y el sistema ABC. Bueno, jóvenes, vamos a descansar aquí. Vamos a tomarnos 5 minutos de descanso. Al regresar voy a pasar lista, pero, por favor, necesito ver sus caritas de cada uno para constatar que están presentes en la clase, porque ya se ha reportado por muchos maestros que aparentemente está el grupo ahí presente, pero luego se pregunta y de repente alguien no está. Está ahí, se ve su letra, se ve su fotografía que pueden haber puesto, pero físicamente no están. Entonces, así no se vale. Entonces, yo voy a pasar lista y quiero que enciendan su cámara cuando mencione su nombre, enciendan su cámara para que yo vea que están ahí presentes. De otro modo, no pongo asistencia y le pongo falta, ¿sí? Y acuérdense que desafortunadamente la asistencia cuenta aun cuando estemos en línea. Si tienen problemas de conexión, repórtenmelo. Si no, lo pueden hacer ustedes con algún compañero y me lo reportan a mí, ¿sí? Pero cuando pase lista, el que no muestre su cara, ¿sí?, no lo voy a considerar que está presente, por favor, porque los teléfonos tienen cámara y las laptops, pues con mayor razón. Entonces nos vemos en unos 5 minutos más o menos, ¿de acuerdo? ¿Entendimos? Está bien, perfecto. Sí, profe. Sí, profe. Ah, Sí, profe. Sí, profe. árale pues. Pero no me he bañado, profe.
¿Ya regresamos, jóvenes? ¿Ya estamos aquí? Profe. Vientos. Sí, profe. Muy bien, entonces vamos a pasar lista. Como les dije, Ahumada Solís, Ernesto. Ernesto, Presente, profe. Esperen. a ver, quiero ver tu face. Vayan encendiendo sus cámaras. ¿Sí ya? Ya te vi. Órale. Sí. Alvarado Castro, Sebastián. Sebastián. ¿Estás? Alvarado. Profe, creo que no se iba a poder conectar. Perdón. Había mencionado que no se iba a poder conectar a la clase de hoy. Bueno, está bien. Valteras Gómez, Daniela. Daniela. ¿Estás? Valteras Gómez. Bueno, ni modo. Campos Hernández. Campos Hernández, ¿tampoco? Sí estoy, soy Campos Hernández. Es A que ver, no se mija. escuchaba. Espere un momento. Zaira. Es que se traba un poco mi... Ya te vi, mija. Ya te vi, ya te estoy viendo. Bien, Sí estoy. bien. Sí, ya sé que hay problemas de conexión y todo eso. Bueno, Cruz Alba. Cruz Alba, Gilberto. Gilberto. Bueno, pues no está. Díaz Valencia, Dulce. Presente, profe. Díaz Espérame. Valencia, Dulce. ¿Ya? ¿Sí? ¿Dónde estás? No te veo. Es que ya tengo la cámara prendida, profe. Ah, ya te vi. ¿Ya? A ver, pues nomás te veo la pura nariz y la boca. Que no se Es que no sé, no se ve mucho. A ver, sube un ¿Ya? poquito más tu cámara. Ya te vi. Eso es. ¿Así? ¿Sí? Eso. Ok. Profe, sí, Espejel Enríquez. Espejel Enríquez. Espejel Enríquez. Presente. Sí. ¿Alguien? Espejil Enríquez, presente, profe. Espejel Enríquez. Guadalupe, ¿dónde estás? Sí, ya prendí mi cámara, Ya profe. te estoy viendo, ya te estoy viendo. Flores Suárez. Flores Suárez. Jorge Miguel. Jorge, ¿estás o no estás? Profe, creo que la Profe. Cruz Alba. Yo prendí mi cámara, pero no sé si se vio. ¿Perdón? Prendí mi cámara, pero no sé si se vio. ¿Quién eres? Soy Cruz Alba. No te veo. Déjame la prendo. Allá. A ver, la cara, porque nomás te veo la pura playera. Sube la cámara. Sí.
Eso, ya te vi. Ahora sí. Bueno, seguimos con Flores Suárez. Jorge Miguel. Flores Suárez. ¿No está? Vale, no está. Garay Banda. Alín. Aquí, profe. Ahora sí ya te vi. Muy bien. García González. Erika. Buenos González. días. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, mija? Aquí, ¿ya me A veo? ver, la cámara. Ah, está. Sí, Sí. muy bien, muy bien. García Maza. Eduardo. Yo, profe, aquí presente. A ver, no te veo. Aquí estoy. No sé, en mi celular aparezca abajo. A ver. García Maza. Ah, ya te vi. Aquí. Ya te divisé. Guzmán Ramírez, Alejandro. Alejandro. Guzmán Ramírez. Sí, profe. Sí, profe. A Aquí ver, estoy. no te veo. No te veo. Ya. Ay, ya está. Ya te vi. Estás bigotón. Hernando Ruiz. María Emily. Yo corrió el ruido. Presente, profe. ¿Estás? ¿Ah? Ya te vi. Sí, ya te vi. Líder Texocotitla. Cristian. Bájate. Presente, Cristian. profe. A ver. Presente, Déjame profe. verte. Hola. No te veo. Tu cámara. Hola. Hola, pues ¿No me no te veo? veo. No. Ya la aprendí. No me veo. Ya, hasta ahorita. Ya te veo. Sale. Bien. Ok. Bye. Bye. Maldonado Miranda. Pamela. Presente, Pamela. prof. A ver. Quiero conocerte. Tu Ya cámara. me ve, yo prendí la cámara. No te veo. No Ah. te veo. Pamela. Profe, ¿y si le cambia junto en su Ay, programa? ya te vi. Ah, ok. Martínez García, Janet. 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 No está. Martínez Morales Luis. Uriel. Uriel. ¿Me escucha, profe? Sí, te escucho, pero no te veo. Sí. Ya se supone que ya está. No te veo. Ah, no sé, estoy abajo. Ya te ¿Allá? vi. Ah, Sí, ya, sí. Montes Rentería, Carla, Rebeca. Sí, profe. Rebeca. Y aquí ¿Estás? estoy, profe. Espere, deje prender la cámara. Ah, ya te veo. Carla, Se pero no supone veo que tu ya. foto, pero no eres tú en Sí, vivo. estoy. ¿Así? Sí, ya te vi. Ok. Morales Torres, Marcos. Marcos. Presente, profe. A ver. Ahí está. Ya te vi. Bien. Pérez Avendaño, Diana. Aquí estoy, profe. Diana. ¿Dónde estás? Ya aprendí mi cámara, pero no sé si... Ya estás apareciendo. Diana Pérez Avendaño. Está en oscuro. Ya. Ahí estás. Perfecto. Rivera Tapia. Axel. Axel. Aquí estoy, profe. A ver. Cámara. Acción. Acción. Ahí está la cámara. ¿Dónde estás? Por ahí estoy. Por ahí estás. Ahí ¿Ya me estás. encontró? Ya te vi. Sí, ahora sí ya. Rodríguez Millán. Bruno. Aquí estoy, Bruno. profe. ¿Dónde estás? Aquí. A ver. Cámara. Ya está prendida. No te veo.
¿No me ve? No te- Ah, ya está prendida. Pues sí, pero no te. Hasta ahorita está apareciendo tu foto, ya saliste. Eso es. Ahí Ya. estás. Hey. Ruiz Cervantes, Jorge Gustavo. Gustavo, a la 1, a las 2, no estás. Profe, Sánchez creo que Andrés, sí está, nada más que su cámara está tardando. pero no habla tampoco. Pero sí aparecía. Ahí está. A ver. ¿García qué? No, es Ruiz Cervantes, creo. Ruiz Cervantes, Jorge Gustavo. Bueno. Ajá, a mí sí me aparece su cámara. Pero no sé si su internet vaya lento. Ujú. Bueno, entonces, Ricardo, Sánchez Andrés, Ricardo. Aquí soy, profe. A ver, Presente. déjame verte. Ya activé la cámara. Ahí está. Ahí estás. Sí. Nomás te veo los puros ojos, pero ahí estás. Y los Sí. chinos alborotados. Ya, sí. Sánchez Cortés, Jucari. Y aquí estoy presente. A ver. ¿Sí me veo, no? Ya te veo, sí, cómo no. Sánchez Gutiérrez, Javier. Aquí estoy, profe. A ver, cámara. ¿Me veo? Está prendida. A ver. Sí, Aquí ya estoy. te vi. Sánchez Reyes, Oliver. Oliver. ¿Dónde andas? ¿Dónde está, profe? A ver. No te veo. Creo que se dio de baja, profe. ¿Seguro? Oliver. Bueno, conste. Sí, creo que sí. Santiago Gómez. Yesenia. Yesenia. Profe. A ver. Déjame conocerte. Ya te vi, guapa. ¿Sí me ves? Sí, ya te vi. Solís Melgarejo. Mario. Mario André, ¿cómo estás? ¿Estás? Órale. Cámara. ¿Ya? ¿Se ve? A ver, no te veo. ¿No se ve? ¿Ya? ¿Ya lo tengo prendida? Si no, ya, a ver. Ya te vi. Muy bien. Velázquez Almaraz, Misael. Aquí estoy, profe. A ver. Aquí. Ahí estás, pero no sales acá. Está cargando. Ya estás. Ya estás. Zaragoza Soto. Tere. Presente, Teresa. profe. Ahí A voy, ver. espérame un poquito. Deja conocerte. Creo que ya. Ahí estás. A ver, eso, risueña. Muy bien. Y por último, Zárate Hernández Josué. Josué, ¿dónde Presente, andas? profe. A ver, tu cara. Aquí estoy, presente. Ya ¿Sí? estoy mi cámara, pero no sé si me ve. Eso es, tienes mucha luz. Sí, es que está en la ventana, nada. Sí, ya te estoy viendo. Bien. Muy bien, jóvenes, gracias. Gracias por dejarse conocer. Muy bien, antes de continuar con la clase. Preguntas. Preguntas. ¿Tienen clase inmediatamente después de esta? ¿Perdón? ¿Alguien que me conteste? Profe, ¿Sí? ¿Con quién tienen clase? Sí, profesor. psicoquímica. César. ¿Fisicoquímica? ¿Con la maestra Sí, profe. Alejandra? Con el ¿Con maestro Alejandra? Con el maestro César. No, profe, con el maestro César. Con maestra César, sí, ya sé. Muy bien, entonces nos quedamos. ¿Preguntas entonces no hay? Profe, ¿Vamos bien? profe, Sí. parte yo para la ¿Perdón? lista. Parte yo en el pase de lista. A ver, ¿quién eres? Luis Calvo. ¿Cómo?
Rescalvo. Rescalvo. ¿No estás, mija? No, es que todavía tengo problemas en su dirección. Para checar lo de las listas. Rescalvo, no estás aquí en mi lista. Entonces, dame tu nombre completo. ¿Rescalvo qué? Salazar. Salazar. Luz Adilene. Luz Avilés. Ya sé quién eres. Pero no te han incluido en mi lista. Pero Eres sí, grupo voy a 2, ¿no? checar eso. Ajá. ¿Sí? ¿No estás? Rescalvo. No estás, hija. Ajá. Sí, profe, voy a checar de Rivera, todos modos eso. no te han incluido en la lista todavía. Muy bien. Bueno. Pero ya, a ver, muéstrate. A ver si eres tú quien creo que eres. Muy bien, ahí la dejamos. Sale pues. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay? ¿Se ha entendido todo? Qué buen maestro soy entonces. ¿Me están entendiendo? Va, continuamos. Muy bien, vamos a ver. ¿Por qué brincó esta cosa, creo? Muy bien, vamos a ver. Ya sé. Vean ustedes aquí en este esquema de la membrana, se observan los transportes, los sistemas de transporte, que habíamos dicho que es el difusión facilitada, transporte activo. Este transporte no lo habíamos mencionado, el de endocitosis y exocitosis. Ustedes observan bien en este tipo de transporte o mecanismo de transporte, como que se forman, a partir de la membrana se forman como dos micelas. En realidad es una vesícula, que es parte de la estructura celular, que permite atrapar el material que se encuentra fuera de la célula, lo rodea, como es parte de la misma membrana, se va hacia adentro de la membrana y dentro de libera, ¿sí?, al material que transportó desde el exterior. Y en la misma forma lo hace expulsar materiales que no son necesarios o son materiales de desecho que están dentro del citoplasma. Entonces, ese es otro mecanismo de transporte en el que está participando activamente la membrana. Y tenemos acá en el extremo de este esquema lo que es la ósmosis. Ya saben ustedes que la ósmosis funciona en términos de concentración de solutos. El agua en un lado, una membrana, y los solutos al otro lado. O concentraciones diferentes de solutos en ambos lados de la membrana. Y eso hace que se mueva, no los solutos, sino el agua. ¿Hacia dónde? Donde haya mayor concentración. Eso es como funciona la ósmosis en la membrana celular. Bueno, ese es el esquema. Ahora, como el transporte simple implica solo una proteína transmembranal. O sea, es una proteína que atraviesa completamente la membrana, parte está hacia el exterior y parte está hacia el interior, pero a través de toda la membrana, o sea, la atraviesa completamente. Esa es transporte simple. Ahora, viene la translocación de grupo. ¿Qué significa translocación de grupo para empezar? Significa que la célula microbiana, en este caso la célula procariota, está requiriendo no la molécula completa que contiene un determinado grupo funcional. Ese grupo funcional le es importante a la célula, pero no requiere toda la molécula completa. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aquí dice, requiere una serie de proteínas que cooperan en el sistema de transporte. Esto significa lo siguiente, que al ser varias proteínas y cada una con una función específica,
una proteína se va a encargar de detectar la molécula y atraparla. Otra molécula se va a encargar de separar, ¿sí? Físicamente, separar al grupo funcional del resto de la molécula y lo libera. Y otra molécula, ¿sí?, que es otra proteína, se va a encargar de tomar a ese grupo funcional, que ya lo separaron de la molécula que lo contenía, y lo va a llevar al interior de la célula. Y en el interior lo libera, y entonces ese grupo funcional, otras enzimas, otros transportes se encargarán de tomarlo y ensamblarlo al resto de molécula que necesitaba ese grupo para hacer funcionar. Entonces, por eso se dice que aquí participan varias proteínas para poder llevar a cabo el transporte. Es un poco más complejo. Y el sistema ABC consta de 3 componentes. Una proteína que se une al sustrato, un transportador integrado en la membrana, ¿sí?, y una proteína que hidroliza ATP. O sea, que en este transporte ABC se requiere un gasto mayor de energía química. Entonces, hidrolizan ATP para liberar esa energía y se pueda llevar a cabo el transporte completo de ese material, de esa molécula, de ese sustrato que está siendo requerido por la célula, y por lo tanto deben de pasarlo. Entonces, vean ustedes cómo hay diversas proteínas que están interaccionando para llevar a cabo cada tipo de transporte en particular, ¿sí? Entonces, y todo esto significa gasto energético, ¿sí? Gasto energético. Por eso la membrana, mencionábamos anteriormente, que requiere tener sus cargas energéticas completas para que pueda llevar a cabo todo este tipo de transportes que invariablemente van a gastar una cantidad pequeña, mediana, grande o muy grande de energía para llevar a cabo el proceso completo. De otro modo, el proceso no se completa y por lo tanto la célula no funciona adecuadamente. Entonces, todos los sistemas de transporte requieren energía. Puede ser derivada de la fuerza motriz de protones, que es la carga propia de la membrana. Del ATP, o sea, rompiendo enlaces del ATP para liberar esa energía y aplicarla en donde se necesita, o de otros componentes orgánicos de alta energía. O sea, sabemos que dentro de la célula, ustedes lo vieron en bioquímica, que existen moléculas diferentes del ATP que también son energéticas, o que incluso contienen mucha más carga energética que el propio ATP. Entonces, de todos estos sistemas se sirve la membrana para poder llevar a cabo todo el trabajo que tiene que realizar para que la célula esté trabajando adecuadamente. Entonces, ya vimos entonces la membrana con todas las funciones así muy someramente, porque no entramos en detalles. Todos estos transportes, y esto es bastante complejo, habría que estudiarlo muy bien, pero no es el propósito del curso, no es biología celular, ¿sí? Entonces, nada más vemos someramente las estructuras, cómo funcionan, etc. Pero hasta ahí. Ahora vamos a ver otra estructura que está inmediatamente encima o por fuera, como quieran mencionarlo, de la membrana, ¿sí?, que es la pared celular. O sea, todas las células procariotas, vamos a decir que el 99.9% de las células procariotas contienen una pared celular, que puede ser delgada, gruesa, muy delgada, etcétera, pero tienen una pared celular. Entonces, ¿y por qué debe tener la pared celular las células procariotas? Por lo que dice aquí. Debido a las actividades de los sistemas de transporte, el citoplasma de las células contiene una alta concentración de solutos. Es lo que mencionábamos ya. Eso origina una gran presión osmótica. En algunas células, por ejemplo, una Escherichia coli, que es una célula de las más pequeñitas del grupo de las procariotas, equivale a unas 2 atmósferas de presión osmótica dentro de esa pequeña célula. Y se deriva propiamente de ese transporte de solutos que está obteniendo del exterior. Entonces, muchos de ellos los está utilizando inmediatamente
pero una gran cantidad de ellos se quedan ahí almacenados para posteriores, pero eso genera una presión osmótica. Entonces, para poder resistir esas presiones y evitar la lisis celular, que significa que se rompa la célula, las bacterias poseen paredes celulares. Además de evitar la lisis, esta pared, además de evitar la lisis, también son responsables de la forma y rigidez de la célula. O sea, ustedes ven las células y van a ver cómo su forma no se modifica. Es muy difícil que se llegue a modificar. Es más fácil romper la estructura que se modifique la célula. Entonces, esa forma esférica, alargada, espiril o lo que sea, cualquier forma que tenga, se debe a esa rigidez que le proporciona la pared celular. Entonces, le evita que haya una ruptura de su estructura por la rigidez que le da y además le mantiene la forma de la propia célula. O sea, es una estructura propiamente de protección. Ahí se ve un esquema en la que se pone de manifiesto cómo están estructuradas las dos paredes. Las paredes del grupo de bacterias que se denominan gram negativas y el grupo de células procariotas. Ambas son procariotas, las gram negativas como las gram positivas. Y aquí ustedes pueden ver, si ponen atención, la pared celular gram negativa consta primeramente de la membrana citoplasmática. Es la estructura que está hasta abajo y en la cual se ven la bicapa lipídica y algunas estructuras que son las proteínas. En el lado derecho, esa misma membrana se representa con la misma estructura y los mismos componentes. ¿De acuerdo? Ahora, inmediatamente en las negativas, las gram negativas, inmediatamente encima de la membrana se ve una pequeña capa que está representada por unos cilindros cafés unidos entre sí. ¿De acuerdo? Eso es una capa delgada constituida por un componente que se llama péptidoglicano. Ese es propiamente lo que le da cierta rigidez a esta pared celular de las gram negativas. Pero inmediatamente después, encima de esa pequeña capa de péptidoglicano se encuentra otra membrana, ¿sí? Es lo que se denomina una membrana externa, que sí contiene la estructura básica de la bicapa fosfolipídica. Contiene algunas proteínas y contiene otros componentes diferentes que son unos polisacáridos. La diferencia en la representación esquemática nos está indicando que la membrana citoplasmática y la membrana exterior de la célula gram negativa no contienen la misma matriz fosfolipídica, pero contienen otro tipo de proteínas y además contienen polisacáridos que la membrana citoplasmática no contiene. Entonces quiere decir que la parte correspondiente a la membrana exterior es totalmente diferente a la membrana citoplasmática y por lo tanto también tiene funciones diferentes. Ahora, con respecto a la gram positiva, repito, la membrana es la parte que se ve idéntica en ambos lados. Tiene la misma estructura de fosfolipídica y de proteínas. Pero inmediatamente encima de la membrana citoplasmática se encuentra ahora el componente que mencionamos acá en la negativa de los tres cilindritos, cafés y un pedacito. Acá vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 capas de ese mismo compuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que la pared celular de las células gram positivas tiene una pared celular muy gruesa, estructurada únicamente del compuesto péptidoglicano. Solamente son una serie de capas encimadas una arriba de la otra y hacen una sola estructura, que es la pared celular de las gram positivas. Y pueden observar que inmediatamente después, encima de esa pared, ya no hay nada, ¿sí? Entonces esa es una gran diferencia.
El péptidoglicano que se encuentra en las gram negativas llega a representar no más del 10%, esos cilindritos cafés que se ven ahí. Pero en la gram positiva, esa gran pared gruesa llega a constituir hasta el 90% de ese compuesto peptidoglicano, que es un compuesto complejo. Entonces, ahí se ven la gran diferencia en las dos paredes, gram negativas, poliestratificada, y la gram positiva, que es una pared de espesor muy grueso, pero de un solo tipo de compuesto unidos entre sí. Entonces, esas son las diferencias en las paredes. Y ahorita lo vamos a explicar aquí más adelantito. Las bacterias se dividen en dos grandes grupos. ¿Por qué? Por el comportamiento frente a la tinción de Gram. Gram es un biólogo que desarrolló esta tinción y al ver cómo se comportaban las células, algunas se decía que eran gram positivas y otras eran gram negativas. Ahorita se va a explicar el por qué. Entonces se formaron dos grandes grupos de células procariotas. Aquellas que se denominan gram positivas es porque retienen un colorante y las gram negativas no retienen ese colorante. Aquí lo dice, el comportamiento ante la tinción de gram se fundamenta en la composición de la pared celular de ambos grupos. Estas presentan diferencias notables entre sí, que ya las expliqué en el esquema, pero aquí lo vamos a volver a mencionar. En las gram negativas, la pared celular es una estructura compuesta por varias capas y bastante compleja, mientras que en las gram positivas es generalmente más ancha y está formada por un solo tipo de molécula. Esto lo acabamos de observar en el esquema. Ahora, las paredes celulares de bacterias presentan una capa rígida que es la responsable de la resistencia de esta estructura, ¿sí? Entonces, todas las bacterias, todas las paredes bacterianas tienen un componente o un compuesto que le da esa resistencia o esa rigidez y resistencia. Las especies gram negativas, además, fíjense, ambas contienen a este compuesto, el peptidoglicano. Las especies gram negativas además contienen capas adicionales, ¿sí?, por encima de esa pared. Bueno, el peptidoglicano, que es un polisacárido formado por dos derivados de azúcares. La N-acetilglucosamina es un tipo de polisacárido y ácido N-acetilmurámico es el otro polisacárido, pero además están unidos entre sí con estos dos derivados de azúcares algunos aminoácidos como L-alanina, D-alanina, D-glutámico y lisina o bien ácido diaminopimélico. Entonces, los dos derivados o dos polisacáridos derivados de azúcares complejos y además estos aminoácidos. Entonces, todos esos juntos, ¿sí?, estos compuestos se unen entre sí para formar una estructura repetitiva que constituye el péptido de glicano. Entonces, ese peptidoglicano, ¿sí?, cada unidad que se estructura con todos estos compuestos que mencioné, cada unidad se va uniendo entre sí y forman un gran polímero. Y se van formando varias capas en las gram positivas. Y en las gram negativas solamente se forma una pequeña capa. Entonces, esas son las grandes diferencias. La membrana externa de bacterias gram negativas, que es lo que observamos en el esquema, en estas bacterias, y lo mencioné también, el peptidoglicano solo representa cerca del 10% de toda la pared, ¿sí? La mayor parte de la pared está representada por la membrana externa. O sea, en las gram negativas, la capa de peptidoglicano es muy delgada. Es muy delgada. Y el espesor se debe prácticamente a la membrana externa, ¿sí?, que está constituida por la bicapa lipídica, pero otros componentes diferentes a la membrana citoplasmática. Esta es una segunda bicapa lipídica, ¿sí?, y aquí lo vuelve a mencionar, pero diferente a la membrana citoplasmática. O sea, no confundir. La membrana citoplasmática es única y con funciones muy especiales. La membrana externa
es una membrana que no tiene las funciones de la membrana citoplasmática y es completamente diferente en términos de funciones, ¿sí?, y características que tiene la otra membrana, que es la citoplasmática. Entonces, esta es una segunda bicapa lipídica, pero diferente a la membrana citoplasmática, porque no está compuesta solo por fosfolípidos y proteínas como la membrana citoplasmática normal. También contiene polisacáridos, ¿sí?, cosa que la otra membrana no tiene. Los lípidos y los polisacáridos, en este caso en la membrana externa, están unidos en la membrana externa y se presentan formando un complejo. Entonces vean ustedes cómo es completamente diferente la citoplasmática de la membrana externa. Por lo anterior, esta membrana se denomina capa de lipopolisacáridos. Lipopolisacáridos, o sea, lípidos y polisacáridos, ¿sí? Entonces, esa es la membrana, así como está constituida la membrana externa de las células procariotas gram negativas. Aquí está, vean ustedes, aquí se ve un poco mejor. Esta parte de abajo es la membrana citoplasmática que contiene fosfolípidos y contiene proteínas, solamente. Esa es la estructura típica de la membrana citoplasmática. Ahora vean, encima del peptidoglicano, que son eso que parece una escalerita, está la membrana externa, en la cual hay otros compuestos diferentes a la membrana. Vean ustedes cómo la estructura se forma, incluso se le da diferentes formas para señalar que es totalmente diferente a esa estructura externa de la membrana. Entonces, esa capa es lo que hace la diferencia con respecto a las gram positivas. Entonces, eso no existe en las gram positivas. ¿Aline? Profe, ¿Sí? entonces el peptidoglucano también forma parte de la membrana externa. ¿Perdón? Que el El peptidoglucano, peptidoglicano no forma parte de la membrana externa, hija. No. Está ¿no? separada, tiene un espacio. Si se fijan bien en el esquema, en el primero que Es que presenté. ¿Sí? es que en el esquema A anterior ver. venía unido hasta la membrana externa, o sea que pertenecía. No está, bueno, están interaccionan con la membrana externa, pero no están unidos así, completamente. Tiene una interacción, pero el peptidoglicano es un compuesto completamente diferente a los que estructuran a la membrana externa. ¿Sí? ¿Ese pertenece al citoplasmático? ¿Cuál? ¿El peptidoglicano? No, está separado, no. La membrana citoplasmática es única. Encima hay un pequeño espacio e inmediatamente está el peptidoglicano. Y ya después, encima del peptidoglicano, obviamente, todo se ve, viéndolo al microscopio, incluso en electrónico, se ve como una sola estructura. Pero en términos de composición, se puede separar el peptidoglicano del resto de la membrana externa, ¿sí? Ok, nada más está Forman una interaccionando. unidad. Están interaccionando, obviamente. Toda esa estructura interacciona entre sí y es lo que le da la resistencia al medio ambiente externo a la célula. Pero los componentes de esa capa externa, de la membrana externa, interaccionan con el peptidoglicano, pero no son lo mismo. Como unidad, funcionan juntos. Como compuestos químicos, son totalmente diferentes. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Ahí es donde está la diferencia. Son capas que están unidas entre sí, pero no forman la misma composición. Entonces, se pueden separar. Físicamente se pueden separar. Bueno, ¿alguien más? Gracias. Bueno, continuamos. Vean ustedes, aquí está la célula gram negativa. Otra vez se vuelve a hacer la representación diferenciada. Si ustedes se fijan en la parte baja, está la citoplasmática con su bicapa, sus proteínas que están todas muy parecidas entre sí. El peptidoglicano que se pone en así se hacen la similitud con una galleta para nieve, ¿no? Esas galletas de nieve que le dicen. Y encima de ella, fíjense ustedes cómo aquí están las interacciones. Y encima de ella está todo lo que se dice que es la
membrana externa, que es sumamente complicada en relación con la membrana citoplasmática. Entonces, esas son las dos partes que constituyen a la pared celular, el péptidoglicano y la membrana externa en las gram negativas. ¿Sí, mija? María Teresa. Sí, María Teresa. profe. Sí. Sí, entonces se puede asemejar esta parte como un pan de los de hojaldre que tiene muchas capitas, pero al final de cuentas es como... Pues una solo, ¿no? Sí, Ajá. mija. Así lo puede, es una muy buena similitud. Que se ve un pan completo, pero puedes ir separando sus capas. Eso es precisamente. Así lo podrías mencionar. Ese es un símil muy bueno, en la que cada capa es diferente, ¿sí? Pero todas funcionan como uno solo. ¿Sí? Está bien el ejemplo. Muy bien. Gracias, profe. Ándele. ¿Alguien más? Bueno. Entonces, miren, hasta aquí le vamos a dejar por hoy porque ya faltan 7 minutos para las 12 y me dijeron que tienen clase enseguida. Bueno, entonces se supone, o no lo sé, que la próxima semana es la última semana de clases oficialmente hablando. Queda el criterio de ustedes si quieren que después les dé más clases después del 18, porque me decía un compañero, el jefe de grupo, que según el calendario académico que yo no tengo, marca que el día 18 es el último día de clases oficial. Ya hasta ahí le paramos y ya nos vemos hasta dentro de un mes. Por mí, si quieren descansar, entre comillas, lo pueden hacer. Si el grupo decide tomar clases la siguiente semana, lo podemos hacer. O en enero, antes del 18, lo podemos hacer. Pero me avisan ustedes como grupo me dicen si deciden tomar más clases, que sería, bueno, yo digo, sería adecuado avanzarle. Pero si ustedes dicen, no, pues al 18 oficialmente se para, pues lo paramos y no hay ningún problema. Por mí no hay problema. De todo modo, yo tengo que estar encerrado en mi casa. Aquí necesito estar. Doy algunas vueltas a Chapingo porque tengo algunos tesistas trabajando en el laboratorio, pero yo nomás voy 2 días allá. Y aquí las clases las estoy impartiendo desde aquí de su casa. Ustedes deciden como grupo. ¿Sí? Seguimos clases después del 18 o nos aguantamos hasta el 18 de enero. Pero me avisan, por favor. Ahí ustedes lo deciden. Ahora, también tengo que avisarles que la próxima semana les voy a hacer una evaluación. ¿Sí? Es una evaluación que yo acabo de diseñar. Ustedes, lo que sí les pido es que tengan los apuntes a la mano. Ya se los mandé, ¿verdad? Creo. Ya les mandé los apuntes. Contéstenme a alguien. ¿Solo la presentación? No, las diapositivas no, mamacita. Los apuntes. Sí, profe, ya nos envió los apuntes en Word. Las presentaciones de diapositivas nunca se las voy a mandar. Solamente los apuntes. Esos ya los mandé entonces. Eso es lo que quiero que tengan a la mano. Los van a necesitar para la evaluación. ¿Sí? Entonces, la siguiente semana es posible que solamente haga la evaluación y ya no dé clase. ¿Sí? O si me da tiempo, pues a lo mejor también doy clase. Pero primero vamos a iniciar con la evaluación. ¿De acuerdo? Así es que en este caso, para el día viernes próximo, requiero que estén puntuales, que se conecten rápido para que empecemos rápido y tengamos más tiempo para la evaluación y es posible que demos clase. Entonces, ¿queda claro? Apuntes en la mano o en el teléfono, donde los tengan, para que puedan contestar la evaluación que les voy a hacer. Entonces, por ahorita, entonces, si tienen preguntas, adelante. Entonces les dejo esa tarea, tener sus apuntes a la mano y como grupo definir si después del 18 seguimos teniendo clases o nos vemos hasta después del siguiente viernes hasta dentro de un mes. Ustedes lo deciden. Si quieren clases, yo aquí estoy. Si no quieren clases, lo mismo. Pero como grupo, porque así por separado, por pequeños equipos, no. Grupo completo o nada. Entonces, ustedes lo deciden, niños. Entonces, por ahorita, si no hay preguntas, alguien que quiera preguntar algo, dudas, lo que sea.
¿No hay ningún problema? ¿No hay dudas? ¿No tienen dudas? Creo que no, profe. Gracias. Muy bien, entonces pueden separarse de la charla y nos veremos la próxima semana. Gracias por asistir, jóvenes. Se pueden retirar cuando gusten. Gracias, Hasta profe. luego, profe. Gracias.